Estamos de vuelta en Vía Pública y con un tema de sumo interés nacional. Esta semana, este fin de semana, de alguna manera parte del proceso constituyente del cual venimos discutiendo ya hace un buen tiempo. Es la hora de las definiciones, que cada uno de nosotros define a quién quiere que lo represente en esta convención constituyente. Quién quiere que sea, voy a decirlo de una forma simbólica, el arquitecto que cada uno de nosotros enviará a la construcción de este hogar común. Puede ser un cliché, pero sirve como buena gráfica para entender este techo que nos albergue a todos como marco. Y se discuten de muchísimas cosas, es decir, de derechos, de deberes, pero hay uno que es bastante esencial, que tiene que ver con el régimen político. ¿Debe Chile cambiar su régimen político desde el presidencialismo que tiene hoy día? Hay algunos incluso, en el libro que les voy a presentar, ponen en duda que seamos un país con un régimen hiperpresidencialista. Pero para el Chile que viene, ¿cuál es el más adecuado? Quiero presentar a uno de los intelectuales más interesantes que tenemos hoy día sobre estos temas, que es Arturo Fonten, filósofo, exdirector del Centro de Estudios Públicos. Arturo Fonten presenta este ensayo, La pregunta por el régimen político del Fondo Cultura Económica. Arturo, buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías, encantado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Arturo, son tantas las preguntas que emanan de la lectura parcial de tu libro, yo no lo he podido leer completo, pero bastante, y es interesante porque primero sabemos que está el presidencialismo, el semipresidencialismo y el parlamentarismo como tres grandes bloques, tres ejes. ¿Cuál crees tú que es el mejor para el Chile que viene? Porque me imagino que no hay un mejor sistema per se, teóricamente. Depende del país, la cultura y el momento. ¿Qué crees tú que le viene mejor a Chile ahora? Mira, yo creo que ese es el punto. El punto es dar con un sistema que se avenga a lo que es Chile, a lo que ha sido y sobre todo a lo que va a ser. Y a mí me parece que el punto central aquí, que a mi juicio divide las aguas, es si el jefe de gobierno va a ser escogido directamente por el pueblo o no. Para nosotros, me parece a mí, es como la encarnación de la democracia el poder elegir al gobernante. Y tanto el semipresidencialismo como el parlamentarismo transfieren este derecho a elegir directamente quién nos gobierne al Parlamento. A mi juicio, esa es una dificultad insalvable. Sí, lo que pasa es... Yo te confieso, durante muchos años fui parlamentarista y simpatizo con muchos de los argumentos, y no es que tenga, por así decir, una crítica puramente teórica. El parlamentarismo funciona muy bien en muchas partes. No es ese mi punto. El punto es que me parece que en Chile la encarnación de la democracia es escoger directamente a quien nos gobierne, que quien nos gobierne esté en la papeleta del voto, no que sea decidido en una conversación entre los parlamentarios posteriormente. Ahora, me gustaría también saber que esta posición, que es nueva en tu forma de pensar, o sea, has evolucionado hacia ahora esta preferencia, Así es. Vamos a asumir que se va a cumplir lo que tú quieres, lo que a ti te gustaría. En ese juego, me imagino que no el mismo presidencialismo que tenemos hoy, sino que modificado para generar a lo mejor un poder distinto. ¿Cómo te lo imaginas tú el ideal? Mira, yo creo que hay que hacer cambios, hay que redefinir el sistema que tenemos. Y me parece que, mira, la mayor, por lo que yo leo y lo que oigo y lo que veo, la mayor inquietud que hay es que el presidente es elegido y se encuentra con que muy a menudo está en minoría en el Parlamento. Claro. Eso es lo que queremos resolver, pareciera. Eso es lo que parece que no nos gusta. Es curioso esto, es un argumento que hay que sopesar. ¿Por qué? Porque por una parte se habla que hay un hiperpresidencialismo y lo que queremos es darle más poder al Ejecutivo, porque si el Ejecutivo va a tener siempre mayoría en el Parlamento, no va a tener contrapeso, si va a tener mucho más poder que el que tiene hoy. Entonces, una de dos, digamos, queremos un Ejecutivo más fuerte, porque en el parlamentarismo y en el semipresidencialismo eso es lo que ocurre. El Ejecutivo es muchísimo más fuerte que lo que tenemos nosotros y el Parlamento pierde importancia, excepto que puede elegir al gobernante, pero a su vez puede ser disuelto por el gobernante. Exacto. Entonces,
el presidente tiene un poder en el semipresidencialismo de disolver el Parlamento, con lo cual disciplina al Parlamento y le quita independencia. Entonces, más bien esa movida pro semipresidencialista o pro parlamentarista va en la dirección de fortalecer el Ejecutivo, no de disminuirle el poder. Ahora, yo creo que se pueden hacer algunas reformas importantes que podrían cambiar bastante las cosas, porque me parece a mí que la dificultad que tenemos, el tema que realmente nos preocupa, como hablábamos hace un momento, ¿no es cierto?, es esto de que el presidente quede en minoría. Pero eso tiene una solución, y es una solución muy simple, que yo no soy el único que la ha planteado mucha gente. Nosotros hoy día escogemos el Parlamento en la primera vuelta, con la información que puede ser 6, 7, 8 listas, no sabemos cuántas van a ser, no sabemos cuál de ellos realmente tiene la opción final en la segunda vuelta. Entonces, la información con que tú decides el voto del parlamentario es incompleta. Mejor sería que escogiéramos el Parlamento en la segunda vuelta. De esa manera tú sabrías que en la papeleta hay un nombre de esos dos que va a gobernar Chile. Y tú, como votante, decidirías con pleno conocimiento de causa si darle un parlamento a favor a través de tu voto o más bien hacer un voto cruzado y no darle el parlamento a favor, porque esa es una opción perfectamente legítima. Alguien puede no querer darle al presidente un parlamento mayoritario. Alguien puede querer un parlamento que contrabalancee el poder del presidente. Lo importante es que sea una decisión, a mi juicio, informada. Y eso se conseguiría simplemente corriendo la fecha. Alineando más el calendario electoral, por así decirlo, con el régimen político. Arturo, tú ya expresaste un poco tu preferencia y describiste someramente el presidencialismo, o como lo quisieras tú con estas correcciones. Me gustaría también que aprovecháramos, ya que tú explicas en este libro y te haces las distintas preguntas, ¿qué ventajas podría tener o por qué vamos a tener seguramente muchas personas defendiendo los otros dos modelos, que no son tu preferencia? El semipresidencialismo, ¿en qué podría servirle poniéndolo en el molde chileno? Y también el parlamentarismo, para que no parezca que alguien diga, no, pero si eso jamás ha sido así en Chile, o al menos en los últimos años, por lo tanto sería un mamarracho para Chile. A lo mejor no, va a haber gente seria que dice sí por tales y cuáles razones. Hay muy buenas razones y todos los sistemas tienen ventajas y desventajas. No hay ningún sistema perfecto. Claro. Yo hago un análisis ahí, tengo un capítulo entero dedicado al parlamentarismo y a la experiencia internacional y a la literatura que hay sobre el tema y otro sobre el semipresidencialismo. Son sistemas perfectamente posibles. Lo que ocurre, claro, es que así como solucionan ciertos problemas que tiene el presidencialismo, y que obviamente los tiene, no estoy negando eso en absoluto, los tiene, el semipresidencialismo y el parlamentarismo generan nuevos problemas, ¿no? Y esos nuevos problemas hay que sopesarlos. Por ejemplo, el semipresidencialismo, que es típicamente el francés, ¿no es cierto? El semipresidencialismo francés es un muy buen ejemplo, porque es el más conocido, ¿verdad?, de los semipresidencialismos. Claro, ahí lo que pasa, te fijas, es que jurídicamente gobierna el primer ministro, ¿no? O sea, jurídicamente quien gobierna, ¿no es cierto?, es el señor Jean Castex, a quien no sé cuántos de nuestros auditores hoy día conocen, ¿no es cierto? Claro. Ese es el que jurídicamente gobierna Francia. Ni siquiera ha sido jamás parlamentario, nunca ha sido parlamentario. Sin embargo, él es el que gobierna, él es el primer ministro elegido por el Parlamento. Pero ¿qué es lo que está detrás de eso? En el fondo, los franceses escogen un presidente igual que nosotros, se discute un programa de gobierno, ideas, valores de gobierno igual que nosotros, pero luego el Parlamento escoge el jefe de gobierno, que es el que presenta el presupuesto, que es el que realmente gobierna, es el que tiene el poder real, porque el presidente en ese sentido preside, pero el que tiene el poder jurídico es el primer ministro. Entonces esto dio origen a lo que se llamó la cohabitación. La cohabitación famosa de Mitterrand-Chirac. Entonces, Mitterrand-Chirac, en fin, hubo 3 cohabitaciones en Francia. Sí. Y entonces se dio el caso, por ejemplo, el caso de Chirac. Claro, el caso de Chirac fue el más notorio, ¿no es cierto?, porque Mitterrand nacionalizó la banca, por ejemplo, y después vino Chirac elegido y reprivatiza, ¿no es cierto? Entonces, Mitterrand socialista es el presidente que gobierna con un jefe de gobierno que es el líder de la derecha. Entonces, esa situación se produjo 3 veces en Francia hasta que ellos decidieron ponerle fin a esto.
y lo hicieron por la vía de correr la fecha de las elecciones para después de la presidencial, de tal manera que el presidente electo llama a la votación, digamos, a la gente a votar por sus parlamentarios. Eso se hizo en 2002, se calzaron las dos elecciones, y entonces tú tienes un presidente que está en plena luna de miel y que te llama a votar y la gente vota por los candidatos del presidente. Se acabó la cohabitación en Francia. El resultado ha sido un hiperpresidencialismo exacerbado, porque el primer ministro entonces es nombrado de hecho por el presidente, que es el caudillo de la coalición. Jurídicamente sigue gobernando el primer ministro. Estas son las complejidades que tiene el semipresidencialismo. Pero políticamente todos sabemos que gobierna Macron. Y el señor Castex depende de la voluntad de Macron, y como digo, ni siquiera es un parlamentario. Y en Italia, en un sistema parlamentario, también pasa algo parecido, que en gobierno de Italia, Mario, no es parlamentario, nunca lo ha sido. Mario Draghi, ¿no? Nunca ha sido, claro, Mario Draghi nunca ha sido parlamentario. Entonces, el Parlamento se junta y decide quién gobierna. Pero, Arturo, el caso italiano es súper interesante porque es de una inestabilidad estable fabulosa, donde pueden caer los gobiernos y pasan los gobiernos y no tienen el dramatismo que tienen las democracias occidentales presidencialistas, que caiga un gobierno, ¿cierto? Que es dramático, que es la respuesta. Claro. Ahí van cayendo porque van perdiendo confianza y van cambiando los equilibrios y las coaliciones. Y tuvimos recién a Cinque Stelle, me parece que se llamaba, que se unía con la Liga del Norte, que es un partido más anárquico, con uno de derecha, hicieron un gobierno circunstancial y vamos andando. Y dura lo que dure. ¿Y esa inestabilidad, te parece que culturalmente tiene algo que ver con Chile? Bueno, habiendo multipartidismo, como tenemos en Chile, eso es una posibilidad. De hecho, nosotros tuvimos una experiencia con el semipresidencialismo, que fue la famosa llamada República Parlamentaria, sí, que nunca fue realmente parlamentarismo, que nunca tuvo, claro, disolución del Congreso, o sea, tenía muchos elementos de una especie de gobierno de asamblea, ¿no? que es un mal sistema. Pero ahí veíamos, digamos, cómo caían los gabinetes, ¿verdad? O sea, las rotativas ministeriales. Las rotativas famosas, claro. En Italia van en el gobierno número 67 desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, estos gobiernos, los italianos se acostumbran a esto, pero son gobiernos que tienen muy poca posibilidad de planificar a futuro. Son gobiernos que tienen muy poca posibilidad de gobernar con una visión de futuro. Y de hecho Italia, tú ves cómo se ha ido quedando atrás y todos los problemas que ha tenido, siendo un problema que está en un país que está en el corazón de Europa y que tiene un capital humano extraordinario, que tiene un turismo fenomenal, o sea, que tiene muchas ventajas. Una industrialización de las más importantes del mundo. Una industrialización importante. Entonces, y pese a eso, Italia se ha ido quedando atrás. Compara tú lo que ha sido Alemania con Italia. Son dos sistemas parlamentaristas que funcionan de forma completamente distinta. Claro. Eso indica que los sistemas no funcionan igual en un país que en otro, y eso depende mucho de la estructura de los partidos. Por eso también depende no solo de la cultura, sino que del tiempo, porque a lo mejor para este tiempo, por eso te hice la pregunta al principio, puede servir un sistema distinto, ¿no? No hay una teoría, no hay una receta para cada país. Es el país y sus circunstancias. No la hay, pero hay que ver, digamos, el conjunto de lo que es un sistema. Por ejemplo, uno de los problemas que tienen los sistemas estos de parlamentaristas o de jefe de gobierno elegido por el Parlamento, sí, es cómo se forma el gobierno. Entonces se te puede dar el caso de que tarde mucho formar el gobierno. Por ejemplo, Holanda... Bélgica, Arturo, bueno, me parece que estuvo un año sin gobierno. No, tuvo 663 días. 2 años, mira. Y finalmente logró el año 2020, después de 2 años sin gobierno. Pero Alemania, el año 2017, estuvo 136 días sin gobierno. Holanda lleva ahora, está desde marzo sin gobierno. Sí. Y el año 2017 estuvo 225 días sin gobierno. El promedio en Holanda son 90 días para formar gobierno. ¿Y cómo se forma el gobierno? Bueno, se produce la elección, se eligen los parlamentarios y ellos inician un proceso de negociación privado, cerrado. Lo vimos en Borgen, lo vimos con bastante claridad en Borgen. Bueno, lo vemos, y de ahí surge un gobierno, claro, que a veces es de minoría. De hecho, en Europa, en el parlamentarismo europeo, casi el 40% de los gobiernos parlamentaristas son de minoría. O sea, tampoco es verdad que se solucione el problema de los gobiernos de minoría del presidencialismo. Igual ocurren allá, claro, con un poquito menor frecuencia tal vez, pero también ocurren.
Entonces, imagínate lo que es en Chile, con las urgencias socioeconómicas que tenemos nosotros, pasarse de repente 90 días o 100 días sin Ahora, gobierno. Arturo, lo que pasa es que también requerimos hablamos de los gobiernos, pero tenemos que hablar de los sistemas del Estado, del sistema que opera el Estado, porque nosotros cada 4 años hay un cambio de gobierno y viene un cambio, siempre recuerdo esa cifra de que cambia el 80% de los directores de hospitales, cambian miles y miles de personas en todo el Estado. Si ocurriera esto del parlamentarismo o un cambio con más frecuencia y dinamismo en Chile, el Estado, los funcionarios del Estado y las organizaciones del Estado no podrían funcionar esperando qué es lo que va a pasar en 30 días más y estaría permanentemente a la espera de algo que viene. Entonces, habría que modificar, sea cual sea, habría que partir por modificar también al Estado y darle una modernización acorde a lo que necesita un determinado sistema político. Claro, exacto. Ese es un muy buen punto. En general, los sistemas parlamentarios que funcionan bien tienen un servicio civil muy profesional y muy estable, hasta bastante arriba. Y nosotros nos hemos movido en esa dirección también, ¿no? Poco a poco hemos ido avanzando en un sistema que se acerca poco a poco a eso. Pero el problema que tiene eso también es que cuando tú tienes una burocracia casi inamovible y políticos que van pasando, quien gobierna muchas veces es la burocracia estatal. Entonces tú eliges a gobernantes que en definitiva están presos de la burocracia estatal. Entonces también eso tiene sus riesgos. Entonces el tema no es fácil, no es de solución fácil. En todo caso, a mí me parece muy difícil pensar que Chile rápidamente podría llegar a tener una burocracia así tan estable como puede ser el servicio británico, digamos, ¿no? Que es una cosa que se ha construido a través de cientos de años. Y tú como observador de estos temas, además de ensayista e intelectual que piensa y estudia, me imagino que conversas mucho, permanentemente con distintos... ¿Qué crees que va a suceder? ¿Cuál es tu proyección? Porque aquí en este tema no van a entrar los 155 constituyentes, van a entrar los que conocen más de este tema y van a ir seguramente proyectando sus conocimientos y sus órbitas de influencia dentro de la convención. Aquí va a haber 10 personas, 20 personas que son las que la llevan en este tema y seguramente van a dar más pautas al resto, ¿no? ¿Cómo ves tú que está? Mira, eso es una gran interrogante, Matías, porque realmente yo no sé quién va a ser elegido y no sé mucho qué piensan sobre esto gran parte de los que están en la papeleta, digamos, de los candidatos. Lo que te puedo decir es que este es un tema muy importante, pero es un tema sobre el cual no hay una postura que coincida, por así decir, con las tendencias políticas, Claro. izquierda, derecha, o qué sé yo. Quiero decir, hay gente pro semipresidencialista en la izquierda, en el centro y en la derecha, y gente crítica del semipresidencialismo. Eso es una bendición, porque eso va a permitir probablemente discutir en la profundidad y no en las trincheras políticas. Y yo espero que eso ayude a un análisis más desapasionado y que nos conecte un poco con el conocimiento real de cómo funcionan los sistemas. Porque, mira, el pasto del vecino siempre se ve más verde. Entonces nosotros tendemos a pensar, te fijas, que los problemas que nosotros tenemos son únicos. Y son por el presidencialismo. Claro. Pero mira España. España ha estado 5 años, entre el 2015 y el 2020, con 2 elecciones generales, con 2 primeros ministros, y en ese periodo, esos 5 años, hubo 4 en que no hubo más que un gobierno que nos llaman en funciones, o sea, estrictamente administrativo, un gobierno que no puede aprobar un proyecto de presupuesto, viejo. Así se gobernó España estos años. Entonces, eso a nosotros no nos parece una crisis, eso nos parece lo más normal del mundo, porque claro, España está ahí, sigue funcionando. Todos estos países en general, los países de este tipo, son países muy ricos, donde no hay las urgencias que tenemos nosotros, y entonces hay una cierta inercia que te hace funcionar. Pero el otro punto que a mí me parece importante en esto, Matías, es que nosotros tenemos que tomar una decisión bien importante respecto de qué poder queremos darle a la mayoría de ese momento, a la mayoría que votó. Porque las autocracias que hoy día tenemos ya no tienden a ser militarotes, que se toman el poder con los tanques. Más bien tienden a ser autócratas elegidos democráticamente. Estamos viendo allá a Nayib Bukele, por ejemplo. Es el caso. Bukele en El Salvador es un ejemplo perfecto. Te fijas, Orbán en Hungría, un sistema parlamentarista que era ejemplar, es otro ejemplo. Kaczynski en Polonia es un semipresidencialismo. Putin en Rusia un semipresidencialismo. Erdogan en Turquía un semipresidencialismo. En el cual el líder, mediante votaciones, se adueña del poder total.
¿no? Y se transforma de facto en un dictador legal, si esa expresión puede usarse. Ese es el gran peligro de nuestro tiempo y eso es lo que tenemos que sopesar. Entonces, cuando tú tienes un sistema en el cual se elige todo el Parlamento de una sola vez, tienes el riesgo de que las emociones de ese día, de esa elección, te puedan cambiar para siempre el sistema y que con una deliberación un poquito más prolongada, un poquito más pausada, a lo mejor la gente no hubiera querido ese resultado. Esto es muy claro, por ejemplo, en las palabras que usa Orbán. Orbán, el líder derechista de Hungría, años antes usó esta expresión. Dijo, solo tenemos que ganar una vez, pero entonces de manera decisiva. Y clarísimo. Lo hizo. Ganó en una sola elección y dio vuelta al país y hasta hoy no hay manera de sacarlo de donde está. Porque una cosa es entregar el poder a alguien y otra es quitarle el poder. La pregunta por el régimen político, Arturo Fonten, Conversaciones Chilenas, ensayo en el Fondo de Cultura Económica, libro recién nomás lanzado y muy atingente a lo que está pasando. Es interesante leer como hay miles de otros temas que van a estar en la Convención Constituyente, la discusión. Así que más vale ir preparándose. Arturo, como siempre, un gusto y muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Matías. Que te vaya muy bien. Buenas noches.